Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de mediciones. Un tema que ya lo hemos visto, ya lo hemos tocado, pero hoy vamos a resaltar, hacer hincapié en algunos conceptos y posteriormente vamos a analizar problemas, ejercicios y vamos a ver la manera de resolverlos. Para empezar, vamos a recurrir nuevamente al concepto o a lo que se define como medición. Cuando hablamos de medición, hablamos de un proceso que consiste en comparar un patrón, puede ser en este caso, por ejemplo, el metro elegido con otro objeto, podemos elegir como objeto tal vez la longitud de un libro, ¿no? O fenómeno también dice que tenga una magnitud física igual a este para poder así calcular las veces de este patrón, ¿no es cierto? Que hemos tomado nosotros como referencia. En el caso del libro que voy a tomar como objeto, voy a hacer esa comparación con el patrón del metro. Entonces, a partir de aquello, yo voy a conocer la longitud de ese libro. Es bien importante entender también que se debe seguir ya, se debe entender estos 4 pasos para hacer un proceso de medición, que se debe seguirlos además. Uno, el proceso de medición tiene como fin, la finalidad cuando hacemos una medición es distinguir los objetos, fenómenos o casos y luego clasificarlos, ¿no? Esa es la finalidad de realizar una medición. Segundo, en primer lugar, debe ser válido, dice, es decir, deben existir maneras de demostrar la manera en que se realiza la medición. ¿A qué me refiero con esto? A que para esto es importante aplicar o usar los instrumentos de medición, como en el caso del flexómetro, como en el caso del calibrador o en este medidor digital de la temperatura, ¿no? Entonces, a partir de aquello, nosotros podemos verificar o constatar en la medición que estemos realizando. Número 3, además, el proceso de medición debe ser fiable, se debe aplicar con repetición en varios casos y que proporcione siempre los mismos o parecidos resultados. Vuelvo a tomar este gráfico como ejemplo, ¿no? En el caso de la medición de esa temperatura, esta persona tendrá que realizar 1, 2, 3, tal vez hasta 4 veces la medición de esa temperatura para poder proporcionar un dato más fiable, ¿no? No se puede realizar una sola medición y luego constatar ese dato como absoluto ya. Entonces, para ello, también, por eso se recomienda aplicar con repetición varios casos ya la medición que vayamos a realizar. Otro aspecto es que la medida deberá ser precisa cuando se pueda localizar con total exactitud y que vaya en relación con el propósito que se quiere obtener. Vamos a los tipos de medición. Esto es bien importante, identificar los tipos de medición que existen. Ya, las mediciones que hemos podido observar principalmente y las que todo mundo conoce son las mediciones directa y la indirecta. Pero acá podemos entender o conocer también otros dos tipos de mediciones. Vamos a ver cuáles son. Empezamos por las que ya conocemos, la medición directa. Esta medición directa se da por simple comparación con la unidad de medida. En este caso yo acá tengo un gráfico que me va a ayudar a explicarlo. Tengo un transportador, que es mi instrumento de medición. Entonces, a partir de este transportador, por ejemplo, yo puedo hacer la medición de un determinado ángulo, ¿no? Entonces, va directo. No necesito de nada más. No necesito de fórmulas, no necesito de nada. Simplemente agarro el instrumento y hago la comparación, hago la medición y ya está. A eso nosotros denominamos medición directa. ¿Ya? El caso de la medición de la temperatura puede ser igual. El caso del tiempo, en algunos casos, también se da. Salvo que el tiempo tenga relación con la velocidad, ahí ya hablamos de otra cosa. Otro tipo de medidas son las medidas reproducibles. Son aquellas en las que se puede obtener siempre el mismo resultado. De alguna manera tienen relación con la medición directa, sí, ¿no? Pero cuando hablamos de mediciones o de medidas reproducibles, hablamos de, en el caso del calibrador, por ejemplo, que se encarga de medir profundidades de algunos objetos, entonces
Esto, siempre que vayamos a hacer la medición con el calibrador, nos va a resultar siempre el mismo resultado. Si voy a medir 5 veces, por decir, la parte interna de un tubo, que ya está, digamos, determinado de 2 pulgadas, entonces la medición siempre me va a dar 2 pulgadas. Aunque yo mida 5, 6, 7, 8 veces, si agarro el calibrador, siempre me va a dar que el tubo va a medir 2 pulgadas. A esto nosotros denominamos medidas reproducibles. La medición estadística se refiere a que los resultados que vayamos a obtener, aún nosotros realicemos siempre el mismo procedimiento, van a ir variando, ¿no? El caso de reportes de, qué sé yo, de contagiados puede ser. Entonces, cada día va variando, aunque se vaya a tomar los mismos procesos de medición, siempre va a ir variando. Eso en relación a otras variables, ¿no? Pero a lo que se refiere, que esta medición estadística nos ayuda a entender cuál ha sido el proceso de repente, si es el caso de una enfermedad, si es el caso de, no sé, recurrir a una estadística de cuántas personas acceden al Internet. Entonces, esta medición estadística nos ayuda a entender, a comprender cómo evoluciona ya ese tipo de situación, ¿no? Entonces, la medición estadística también es muy importante conocerla y hace referencia, vuelvo a repetir, a que siempre hay una variación, aunque se haga el mismo procedimiento de medición. Tenemos después la medida o el tipo de medición indirecta, que se manifiesta cuando principalmente necesitamos en algunos casos de fórmulas para poder determinar. Como en este gráfico, ¿no? Me voy a ayudar en este gráfico para poder entender ya la distancia, en este caso la longitud que ha atravesado de repente este balón o cómo se está observando, bajo qué ángulo se está observando de repente. Entonces, lo que necesito conocer es además una serie de fórmulas. No simplemente basta con una regla o simplemente con otro objeto de medición, otro instrumento de medición, sino es que se debe recurrir además a fórmulas. No se puede hacer una medición directamente. Entonces, a eso nosotros denominamos medición, tipo de medición indirecta. Ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios vamos a entender mejor tal vez estos procesos de medición. Vamos a empezar con ejercicios básicos, sencillos, para poco a poco ir poniendo mayor dificultad a los ejercicios que vayamos a realizar. El ejercicio número 1 me da como consigna calcular la densidad, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Determinar las variables que nos están pidiendo en el ejercicio. En este caso nos pide calcular la densidad, ¿ya? Acá está, la densidad, nos pide hallar la densidad de un cubo sólido, ¿no? Ojo, sólido, todos los datos en un ejercicio de física son importantes, que mide 5 centímetros de lado. Ahí nos da un valor, un dato muy importante, 5 centímetros de lado, ¿no es cierto?, de este cubo, y cuya masa es de 300, miren, acá nos da otro dato bien relevante, la masa de 350 gramos. Es bien importante tomar en cuenta esto. ¿Qué nos pide el ejercicio? Densidad. ¿Qué datos nos da el ejercicio? 5 centímetros de lado del cubo, además de una masa de 350 gramos. Continuamos. A partir de esto, ya vamos a identificar primeramente la fórmula. La fórmula para hallar la densidad de un cubo es densidad igual a masa sobre el volumen de este objeto. Entonces tenemos los 5 centímetros de lado. Este cubo, estamos hablando de un cubo, de un objeto sólido. Entonces hablamos de que este lado, si estamos hablando de un cubo, este lado es igual, este lado es igual, este lado 5 centímetros, este lado 5 centímetros y este otro lado 5 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar qué datos tenemos, con qué datos contamos y qué datos necesitamos recabar de repente para poder determinar la densidad. ¿Tenemos masas? Sí. Del cubo tenemos una masa de 350 gramos. ¿Tenemos el volumen del cubo? No. Pero sí nos da un dato bien importante, que son los 5 centímetros del lado del cubo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Ya, primeramente tendré que determinar el volumen de
este cubo. Y el volumen de un cubo, el volumen de objetos sólidos, lo determinamos a partir de 3 dimensiones, ¿no? Cuando hablamos del volumen, hablamos de un trabajo en 3 dimensiones. Entonces vamos a determinar, y obviamente como el lado es 5 centímetros, ya tenemos 5 centímetros lado, por lado, ¿no? Entonces, o en este caso, su lado elevado al cubo, como fórmula ya en este caso, del volumen de un cubo. Entonces, haciendo estas operaciones, nos da un resultado de 125 centímetros cúbicos, ¿ya? No es el resultado final, pero sí es un resultado parcial que nos ayudará a entender, o en este caso nos ayudará a reemplazar este valor en la fórmula de la densidad, precisamente para determinar esta. Continuamos. Hacemos el reemplazo de valores. Tenemos 350 gramos, que es la masa de este cubo, de acuerdo a la fórmula, y el volumen, que viene a ser 125 centímetros cúbicos, que es lo que acabamos de determinar. Posteriormente, operamos esto en la calculadora y nos da un resultado de 2,8 gramos por o sobre centímetro cúbico. Este ya vendría a ser para nosotros ya el resultado, ¿no? Y si nos pide densidad, entonces estamos hablando de una densidad de 2,8 gramos sobre centímetro cúbico. Perfecto. Vamos y avanzamos con el ejercicio número 2. A ver, este ejercicio nos propone algo interesante. Nos pide o nos da como datos primero la masa de Saturno. 5,64 por 10 al exponente 26 en kilogramos. Ojo que este número está expresado en notación científica. Nos da otro dato bien relevante, que es el radio, ¿no? El radio de este planeta, que nos dice 6 por 10 elevado a la séptima potencia en metros. Y nos pide hallar el valor de la densidad. Nos pide hallar, calcular la densidad, y a partir del cálculo de esta densidad podremos entender esta consigna o el inciso B. Nos indica si el planeta se colocara en un océano suficientemente grande, ¿flotaría? Nos dice, ¿no? Explique. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la densidad de este planeta, vamos a ver si es que, si fuera el caso, ¿no? Si se colocara como en este gráfico, si yo agarro al planeta Saturno y lo colocara en un océano suficientemente grande, ¿este planeta flotaría? No lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a determinar? A partir de la densidad, ¿no? Sabemos bien que la densidad del agua viene a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de que el planeta flotaría, tendría que tener menor densidad, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver en esta parte práctica. Entonces, resolvemos el inciso A. ¿Qué nos dice este inciso A? Calcular la densidad. Obviamente tendré que determinar la fórmula para la densidad, y la cual ya acabamos de repasar, es masa sobre el volumen del determinado cuerpo. Pero obviamente no tenemos el volumen, tenemos la masa, sí. Tenemos el radio de esta esfera. Ojo, ¿no? Tenemos el radio que nos va a ayudar a nosotros a encontrar precisamente el volumen que necesitamos para hallar la densidad. Entonces, a partir de ese radio, identificando esta fórmula que es bien importante, ya no se olviden, la fórmula para hallar el volumen de una esfera, ya, es muy diferente, ¿no es cierto? Acá está, tenemos la fórmula para determinar el volumen de una esfera, y a partir de esta fórmula encontraremos nosotros los valores que requerimos para hallar la densidad. Entonces, reemplazando valores, 4/3, ¿no es cierto?, por el valor de pi, ya, acá está el valor de pi, que es 3,1416. Ese es un valor ya determinado, calculado de el contorno de una circunferencia y el
radio, además de cualquiera sea la circunferencia, ¿no? Es un valor infinito, es un valor ya determinado. Ustedes en la calculadora pueden encontrarlo apretando Shift y en la parte inferior de la tecla, generalmente donde se encuentran los exponentes o la base 10 para elevar a algún exponente, encontramos ahí el valor o el símbolo de pi. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es trabajar con el símbolo en la calculadora, ¿ya? No con este valor, que bueno, es un valor tal vez ya redondeado, si se puede decir, pero es mejor trabajar con todo el valor de pi. 4 tercios por 3,1416 por 6 por 10 a la séptima, que es el radio que nos da como dato, ¿no es cierto?, en metros, elevado al cubo, de acuerdo a la fórmula, ¿no? El radio elevado al cubo. Entonces hacemos las operaciones y nos da como resultado 9,048 por 10 al exponente 23 metros cúbicos, ¿no? Estamos trabajando en esa unidad, entonces obtenemos los metros cúbicos. A partir de aquello ya podemos emplazar este valor, ¿no es cierto? Ese valor ya podemos emplazarlo en la fórmula para determinar la densidad. Hacemos el reemplazo, tenemos la masa, acá está, la masa de Saturno, 5,64 por 10 al exponente 26 en kilogramos, y el valor del volumen de la esfera que acabamos de hallar, 9,048 por 10 al exponente 23 metros cúbicos. Hacemos las operaciones en nuestra calculadora, ayudándonos de nuestra calculadora, y obtenemos este resultado. 34 kilogramos por metro cúbico, que vendría a ser nuestro resultado, ¿no? Nos pide hallar la densidad y estaríamos determinando la densidad a partir de este valor. 623,34 kilogramos por metro cúbico. Entonces hacemos, a partir de esta respuesta, vámonos al inciso B. El inciso B que nos indica, nos pedía analizar si el planeta se colocara en un océano suficientemente grande, si flotaría. Entonces respondemos a esa pregunta y obviamente que el planeta, si se colocara en un océano suficientemente grande, sí flotaría. La densidad obviamente es menor a la densidad del agua de océano. Yo les decía, el agua, el valor de la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, pero estamos hablando de agua de mar, por lo tanto es un agua salada, un poco más densa, por eso este valor de 1027. Aún así, este valor es menor, por lo tanto el planeta Saturno es menos denso que un océano suficientemente grande. Sí. Vámonos con el ejercicio número 3. A ver, ¿qué plantea este ejercicio? Este ejercicio dice, ¿cuántos gramos de cobre se requieren para construir un cascarón esférico hueco, ya, esférico, ojo, ¿no? Hueco con un radio interior. Vamos a ir señalando. Entonces, primeramente nos pide la cantidad en gramos. Entonces, ¿a qué se referirá? A la masa, obviamente, ¿no es cierto? La masa. ¿Cuántos gramos de cobre se requieren para construir un cascarón esférico? Ya vuelvo a repetir la pregunta. Con un radio interior nos da un radio interior, ya este valor de 5,7 centímetros y un radio exterior de 5,75 centímetros. La densidad, además del cobre, nos dice, obviamente este valor ya lo conocemos, ¿no? Ya está determinado este valor de la densidad del cobre. Lo conocemos y es 8,93 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, a partir de esto, a partir de estos datos y de lo que nos pide el ejercicio, nosotros vamos a poder analizar primeramente y luego determinar la masa, ¿ya? La masa de este cascarón esférico. Entonces, a partir de la fórmula de la densidad, vamos a poder determinar primeramente el volumen. Hace un momento acabamos de ver cuál era la fórmula para determinar el volumen de una esfera, porque estamos hablando de una esfera.
Entonces, a partir de este valor vamos a determinar los volúmenes 1 y 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una esfera exterior y estamos hablando de una esfera interior, ¿no? Que tienen valores distintos, valores diferentes que nos dan como datos. Entonces vamos a determinar, miren, aquí nos vamos a encontrar con dos volúmenes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A partir de hallar esos dos volúmenes, vamos a encontrar una diferencia entre esos dos volúmenes. El primer volumen vendría a ser, reemplazando valores 4/3 por el valor de pi, que es 3,1416, ¿no? Además, el valor del radio, del primer radio, que nos da como dato, 5,7 centímetros elevado al cubo. Y esto nos da como resultado 775,73 centímetros cúbicos. Tenemos que determinar un segundo volumen, ¿ya? El volumen externo en este caso. El segundo volumen de la esfera, 4/3 por el valor de pi, por el radio ya exterior, en este caso de 5,75 centímetros elevado al cubo. Esto nos da como resultado 796,33 centímetros cúbicos. A partir de esto, de encontrar estos dos volúmenes, no podemos trabajar con estos dos volúmenes, tenemos que encontrar, por lo tanto, una diferencia entre estos dos volúmenes. Entonces vamos a hacer esa diferencia, vamos a hacer esa resta, el volumen 2, en este caso el volumen exterior, vamos a restar del primer volumen para encontrar una diferencia entre estos dos volúmenes. Haciendo estas operaciones, reemplazando los valores que encontramos, obtenemos un valor de 20,33 centímetros, ¿no? Que vendría a ser el valor de nuestra diferencia de volúmenes. Acá tendríamos el valor de esa diferencia. Con este valor nosotros recién podremos reemplazar en la fórmula de la densidad y determinar la masa. Ojo, la masa nos pide, no nos pide hallar la densidad, ¿no? Entonces, previamente, ¿qué tendré que hacer en la fórmula? Despejar la masa. Despejaremos la masa, esto que está dividiendo, ya este volumen que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar para poder despejar, porque queremos determinar la masa. Entonces, haciendo esa operación nos quedaría de esta manera la fórmula. Masa es igual a la densidad por el volumen. Este valor de la densidad lo tenemos acá, nos da la densidad del cobre, el valor del volumen o esa diferencia que hemos encontrado de esos volúmenes lo obtenemos acá. Reemplazamos valores, 8,93 gramos por centímetro cúbico por 20,33, ¿no es cierto?, centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Tenemos estos valores, obviamente tendremos que tachar estas unidades, ya se van a simplificar estas unidades, centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿no es cierto?, para darnos un resultado de 181,55 gramos. Entonces ahí ya estaríamos obteniendo el resultado que nos pide el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces nuestra masa, la masa que requerimos, vendría a ser 181,55 gramos que se requiere. Bien, muy bien, hemos concluido hasta acá con los ejercicios. Espero que les haya o les sirva de mucho estos 3 primeros ejercicios que hicimos. Esta es la primera parte de este video. Continuaremos analizando más problemas para poder entender mejor ya el tema de mediciones, cómo se debe trabajar con mediciones y cómo en algunos casos se debe hacer ciertas conversiones, ciertas operaciones, diferentes análisis. Muchas gracias, hemos concluido y recuerden siempre lo que decía este gran científico, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Gracias y hasta luego.